Reciban todos un saludo en nombre del Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida y en mi nombre, Pastor Henry Penso. En este día, en esta oportunidad, pues vamos a conversar un poco acerca de la necesidad que tenemos todos los hijos del Señor de que haya en nosotros un despertar para los tiempos que se nos avecinan. Es por ello pues que he sentido la necesidad de hablar acerca de estos pasos importantes para el despertar, para un despertar en nuestra vida. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso, como les prometí, pues vamos a comenzar este tema, ¿verdad? Y les voy a invitar que lean conmigo, si tienen una Biblia cerca, en segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, versos 1 y 2, que nos dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. En verdad, pues hablamos del despertar de la iglesia, que viene un despertar a la iglesia, que viene un gran mover de Dios a través de su Espíritu Santo, una gran manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia. Y en verdad, pues, que necesitamos un despertar en los hogares, en la familia, que la familia se vuelva a Dios, que la familia vuelva al principio a reunirse como familia, a buscar del Señor, a limar cualquier aspereza, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Entonces, Josías representa la última esperanza de los hijos de Dios. Su liderazgo profético dio inicio, ¿verdad?, al último despertar del pueblo, ¿verdad? Y antes de él, los israelitas se habían desviado totalmente en la idolatría, ¿verdad? Dejaron los templos, dejaron de leer los estatutos y de obedecer a esos estatutos, ¿ves? Dependían de los falsos ídolos, de los ídolos, y se olvidaron hasta de la Pascua. Entonces, se necesitaba para ese entonces, pues para ese momento, que hubiera un despertar, algo que pudiera sacudir al pueblo de Israel. Al igual que nosotros, ¿verdad?, la iglesia necesita un despertar. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Todos los redimidos por la sangre del Cordero, todos aquellos que un día aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todos aquellos que un día pues pudimos darle la oportunidad a que el Espíritu Santo cambiara y transformara nuestra vida. De tal manera que todo ese componente, ese conglomerado de personas forman la iglesia del Señor en diferentes partes, ángulos del mundo, ¿verdad?, de esta tierra. Entonces, yo quiero enumerar algunos pasos. No quiero decir con esto que esto es solamente. Hay otras cosas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene tantas enseñanzas para la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De tal manera, pues, que yo podría decir que el primer paso es reconstruir el templo.
Y esa es la gran necesidad hoy en día del pueblo de Israel, reconstruir el templo que fue derribado. Pero para nosotros, ¿cuál sería el templo? Nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es reconstruir el templo, reconstruir nuestra vida, volvernos a Dios, volvernos al principio, volver al temor a Dios. Y entonces la presencia de Dios es tan importante en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra que la Shekinah de Dios, la gloria de Dios llenaba el templo, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, nuestras ciudades están llenas de edificios, qué sé yo, de catedrales, con asientos muy cómodos, micrófonos inalámbricos. Bueno, pues todos los adelantos que hay ahorita en la tecnología, ¿verdad? Pero lo que necesitamos son templos donde se manifieste la gloria del Señor, donde se manifieste su gloria. Dice la palabra en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, verso 14. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Escuche eso. Esto se necesita en este tiempo. Lo necesitamos en este momento, en la iglesia del Señor, en cada iglesia local, que se manifieste la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay sanidades, hay liberación, hay de toda clase de beneficios de parte del reino de Dios. Entonces es importante entender esto, la gran necesidad que tenemos de poder experimentar la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando viene la gloria de Dios, no es igual la gloria de Dios, la unción de Dios. Cuando operamos en la unción de Dios, bueno, Dios opera a través del hombre. Pero cuando es su gloria, es Él. Él aparta al hombre, porque Él mismo va a manifestarse. Esa es la diferencia entre la unción y la gloria, la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, por eso dice allí claramente que la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, llenaba la casa. Y los sacerdotes, por causa de ello, no pudieron ministrar. Entonces, como primer paso, vamos a reconstruir nuestra vida. Vamos a buscar de la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo llene esta casa. Y el segundo paso tiene que ver con redescubrir la palabra. La palabra hay que redescubrirla. ¿Por qué? Porque hay una revelación allí guardada. Una revelación para este tiempo. No para el tiempo pasado, sino para este tiempo que Dios quiere mostrarnos. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Cuando reconstruyas, vas a descubrir esa palabra que está escondida, que es para tu beneficio y mi beneficio.
Es importante eso. Necesitamos redescubrir la palabra. Necesitamos que esa palabra que está viva y llena de poder esté en nosotros. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Necesitamos la palabra. Necesitamos ser confrontados por esa palabra. Si realmente queremos reedificar la casa, nuestra casa, debemos permitir que la palabra venga a confrontar áreas de nuestra vida. No importa que sea dolorosa. Lo importante de todo esto es que podamos estar conscientes de esa gran necesidad. Bueno, Dios dio una palabra, pero nosotros, ¿qué hicimos con la palabra? La escondimos. La escondimos en los escombros de nuestro pasado y en los residuos de nuestros descontentos. Cuando pasa algo en nuestra vida, la primera tendencia que tenemos es a disgustarnos con Dios porque ¿por qué permitió aquello, verdad? No entendiendo que le damos paso al enemigo, lugar al enemigo en nuestra vida. Entonces, siempre el Señor nos dice: recuerda la palabra que te di. Es importante siempre tener presente aquella palabra que un día Dios nos dio, porque esa palabra tarde que temprano se va a cumplir. El tercer paso tiene que ver con el arrepentimiento, no con el remordimiento. ¿Ve? En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, verso 11, dice la palabra allí que Josías, al oír, luego que encuentran el libro que estaba perdido, leen el libro y dice que Josías, al oír la palabra, se humilló a sí mismo. Esto es importante, porque para poder recibir de Dios tenemos que humillarnos delante de Él. Y cuando el escriba Safán leyó el libro, Josías desgarró sus vestiduras. Bueno, esto tiene que ver muy simbólicamente con nuestra humillación. Cuando nos humillamos ante Dios, cuando nos doblegamos ante el Señor. Y si hay algo que el pueblo de Dios necesita, es humillarse ante Dios, humillarse ante su presencia, entender que si hemos fallado, que si hemos faltado a Dios, tenemos que arrepentirnos. Entonces, dice que este hombre desgarró sus vestiduras. Y esto significaba también regresar al Edén antes de la caída. ¿Por qué? Bueno, porque Adán y Eva andaban sin vestidura. Todavía el pecado no había penetrado en sus vidas totalmente. Y ese es el significado que se le da a desgarrar las vestiduras. Ahora, cuando desgarramos las vestiduras, también estamos diciendo que no tenemos nada que esconder. Y eso es importante.
Para Dios es importante y para nosotros es importante. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, escúcheme, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se experimenta un profundo dolor y la persona se aparta del mal que ha hecho. Cuando hay un profundo arrepentimiento, eso sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y escuchemos esto. Cuando desgarramos nuestra vestidura, estamos diciendo que no tenemos nada que esconder, que no hay nada que esconder, que no hay pecados que esconder. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se experimenta un profundo dolor, como decía, y la persona se aparta del mal que ha hecho. De lo contrario, es puro remordimiento. Hay mucha gente que experimenta remordimiento, aun cuando están en la iglesia, escuchan un mensaje o cuando escuchan un consejo, experimentan remordimiento. Y sí, se quebrantan, lloran y todo lo demás, pero luego al paso del tiempo vuelven a cometer la misma falta, porque no hubo un verdadero arrepentimiento, sino que hubo un remordimiento de conciencia. Se entiende como remordimiento, inquietud ante una acción censurable. Cuando hay una acción censurable, se experimenta entonces el remordimiento. El cuarto paso entra en el lugar secreto. Dios nos anhela en el lugar secreto. Dios quiere revelarnos cosas. Dios quiere mostrarnos cosas. En el lugar secreto crecemos y maduramos espiritualmente. Nuestro espíritu se alimenta y se fortalece en el lugar secreto. Y esto es importantísimo para la vida de un cristiano. Porque la vida de un cristiano está basada en un constante crecimiento, en una constante madurez, para poder vencer las circunstancias que se pueden en ese momento aglomerar a nuestro entorno, en nuestra vida. Por eso es importante. Quinto paso es activar la oración. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Es necesario activar esa oración en mi vida. Yo necesito activar la oración en mi vida. Tú necesitas activar la oración en tu vida. Es importante todo esto. ¿Por qué? Porque el arma del cristiano es la oración y es un arma destructiva que existe para combatir el reino de las tinieblas. Tú no puedes combatir el reino de las tinieblas con solamente pensamientos o conclusiones humanas. No, es la oración lo que va a frustrar todos los planes del enemigo. Es la oración lo que va a cambiar todas las cosas. Es la oración lo que va a hacer que la tempestad sea gobernada y sea aquietada. Santiago dice: pedid y se os dará. Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces no sabemos pedir. Muchas veces ni siquiera se sabe cómo comenzar una oración. Hay creyentes que comienzan una oración pidiendo. Si tú vas al modelo que Jesús nos enseñó del Padre Nuestro, fíjate el comienzo del Padre Nuestro. Primero se glorifica al Señor. Primero se enaltece al Señor. Primero se adora al Señor. ¿Verdad? Entonces eso es importantísimo. Entender que nuestra oración, en primer lugar, tiene que alabar, glorificar, enaltecer el nombre de nuestro Dios. ¿Ve?
hay que creer a los profetas. Por eso es que hay que activar en el sexto paso. Hay que activar lo profético en nuestra vida. Hay que creer a los profetas. Entendemos que en este último tiempo se ha desatado una serie de profetas de grupos, hombres y mujeres falsos. Pero recordemos una cosa, si andamos y si vivimos en comunión con Dios, el Espíritu de Dios va a dar testimonio de lo que es de Él y de lo que no es de Él. Entonces, hay que creer a los profetas. Dice en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, verso 20, dice: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando viene un hombre de Dios a tu vida, una mujer de Dios a tu vida, y te da una palabra, créela, porque el haber creído esa palabra te va a traer bendición, te va a traer prosperidad. Necesitas escuchar de Dios. Necesitas escuchar de Dios. Hulda fue llamado por Josías para profetizar. Y notemos esto. Siempre ha pasado durante la historia del pueblo de Israel, aún de nosotros en este tiempo contemporáneo. Siempre, cuando la idolatría y el pecado llena la tierra, Dios envía profetas. Dios envía a sus profetas. ¿Sí? Cuando Jezabel persiguió a los profetas, Elías se levantó. Cuando los babilonios tomaron cautivos a los israelitas, el profeta Daniel se levantó. Cuando David pecó, Dios envió al profeta Natán. Dios siempre va a enviar a los profetas. Cuando hay injusticia, cuando hay pecado, necesitamos predicadores que en vez de decirle aquí están los 12 pasos o aquí están los 12 tal, que puedan decir busca de Dios, busquemos de Dios mientras Él pueda ser hallado. Necesitamos que nuestros altares se llenen de gente piadosa, de gente temerosa de Dios, que digan así dice el Señor y sea una verdad. Eso lo estamos necesitando en este tiempo. Necesitamos gente profética que crean lo suficiente para desatar una palabra, para soltar una palabra. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Alabado sea el Señor. Otra cosa, para ese despertar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la iglesia, convocar al pueblo. Él leyó las instrucciones establecidas, convocó al pueblo y leyó las instrucciones. Él no tenía vergüenza de la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predícale al vecino. Predícale al compañero de trabajo. Predícale al compañero de estudio. En fin. Predicar. Dile al mundo. Pregúntale al mundo o dile al mundo si no se avergüenza de su perversión. Hay cristianos que ni en sus trabajos saben que ellos son cristianos, porque se avergüenzan, les da vergüenza, les da pena. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Para un despertar en nuestra vida, para un despertar en la iglesia, hay que destruir los altares de adoración falsa. Hay mucha adoración falsa dentro de la iglesia, dentro del cristiano. Mucha adoración falsa. Josías recorrió a Israel y Judá. ¿Y qué hizo? Comenzó a destruir los altares falsos. Comenzó a acabar con todo aquello. Dos cosas o dos áreas específicas provocaron el enojo en él, en Josías: sacrificios humanos y la prostitución y el tráfico sexual. Todo esto era violación abominable ante los ojos de Dios. Escuche, por eso es que en una nación donde se produzcan estos tres aspectos, es una bendición, es una nación que lamentablemente, si el pueblo no se arrepiente, lo que va a venir es juicio. Porque dice, había el sacrificio humano, sacrificaban gente, mataban gente, pero también había la prostitución y el tráfico sexual. Tres cosas abominables ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y dice la palabra que el mayor acto de limpieza que tuvo Josías fue cuando fue a Betel y derribó el becerro de oro. ¿Por qué Betel? Betel fue un lugar emblemático para los israelitas. La escalera de Jacob, el cambio de nombre de Jacob, el lugar donde el cielo tocó la tierra. ¿Fue dónde? En Betel. Y por último aspecto, recordar la sangre. El pueblo de Israel se había olvidado de celebrar, de festejar la Pascua. Josías retomó esa fiesta y regresó nuevamente a la sangre. 400 años atrás que había ocurrido tal liberación, los israelitas se habían olvidado por completo de la Pascua. No se nos puede olvidar la sangre como elemento para la limpieza de nuestro pecado, para la limpieza de nuestra vida. Y es por ello que necesitamos encender el fuego en cada uno de nosotros. Encender el fuego dentro de la iglesia. Una iglesia con fuego es una iglesia que camina con poder. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que está en ti. El profeta Ezequiel lo dijo de parte del Señor: así ha dicho el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que el Señor, que yo el Señor lo encendí y no se apagará. Hermano querido, mantén el fuego encendido. El fuego no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo.
Es necesario que seamos llenos del poder de Dios. Para este último tiempo que se avecina, la iglesia necesita experimentar la llenura del Espíritu Santo. Necesita experimentar la presencia de Dios en cada reunión, en cada servicio. Esto es importante. Y debemos tomar conciencia de lo que estamos escuchando. Porque el Señor viene a buscar 5 vírgenes sensatas que representan la iglesia, que guardaron el aceite suficiente para esperar al esposo, al novio. Es menester, es necesario esto, que mantengamos el aceite, símbolo del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu de Dios, en la vida de cada uno de nosotros. Es por ello que en este momento es tan necesario en la vida de la iglesia la manifestación gloriosa del poder de Dios, así como se manifestó en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria. Es mi deseo y es mi oración que tú puedas entender esto. Y estamos en el último tiempo de la iglesia. Estamos acercando las manecillas del reloj a la hora decisiva, y que tú y yo como iglesia necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Como un gran requisito de parte del Señor. Y cuando eso suceda, se producirá en nosotros, se producirá en la iglesia un despertar como nunca alguien haya podido verle. Te bendigo en este día. Espero que esta palabra hable a tu corazón. Y te recuerdo nuevamente que te suscribas a la página del Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida, y que actives allí la campanita, ¿verdad?, de notificaciones. Por favor, te lo vamos a agradecer grandemente. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.